Lo decíamos, días movidos para Argentina, pero también para el mundo. Por eso tenemos el agrado y el gusto de recibir una vez más a Claudio Fantini aquí en nuestros estudios. Es docente, es politólogo, es periodista, escritor, bueno, multifacético. Claudio, muchísimas gracias por acercarte a los Tureros. No, Sebastián, gracias por la invitación, un gusto. Bueno, empezamos desde el plano internacional. Claudio, la última novedad tiene que ver con la salida de dos primeros ministros. Estamos hablando de Boris Johnson en Reino Unido, el cual dejó una última frase en el cierre de su discurso en el Parlamento, Hasta la vista, baby, reconocida por la película Terminator 2, y también Mario Draghi en Italia luego de perder apoyo parlamentario. Una primera impresión, Claudio, sobre estas digamos, salidas, las cuales tienen repercusiones políticas, pero también habrá que ver si tienen repercusiones de otra índole, en los mercados, por ejemplo. Yo diría que, o sea, la primera impresión que a uno le viene a la mente es que los estropicios no son propiedad exclusiva de los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Por estos días hemos visto estropicios increíbles, por ejemplo en Argentina, con un gobierno sumamente débil y envejecido, frente a una crisis económica dificilísima de manejar en medio de tempestades financieras, y la vicepresidenta... ha señalado la justicia. Claro, que permanentemente ataca al presidente, o sea, ataca a su propio gobierno, embiste de una forma feroz contra la Corte Suprema de Justicia, lo cual, en un escenario económico de tanta fragilidad, es como nafta al fuego. Es como nafta al fuego. O sea, uno se pregunta por la responsabilidad, la sensatez mínima de una dirigente que ocupa semejante lugar y tiene semejante poder, ¿no? Y lo usa de semejante manera. O el caso de Brasil, donde Jair Bolsonaro esta vez fue frente a los embajadores, convocó a los representantes del mundo en Brasil para decirles que en la elección de octubre va a haber fraude. Es delirante. Qué loco lo que está pasando en el mundo, porque se usa esta palabra en Argentina, Claudio. Qué locura, dice lo que pasa en Argentina, pero vos decís, los estropicios, me quedo con este concepto que marcas, no son propiedad exclusiva de los gobiernos latinoamericanos. Ahí está, porque cuando uno mira cómo fue la caída de Boris Johnson y encuentra las fiestas en Downing Street, en el 10 de Downing Street, en plena pandemia, cuando imperaban restricciones a las reuniones, uno dice, bueno, qué parecido que es del 10 de Downing Street a Olivos. No estaba tan fuera de la realidad política mundial Alberto Fernández cuando cometió semejante estropicio. Bueno, Boris Johnson también lo hizo. Y si se quiere, lo más patético es lo que pasó en Italia. Ay, ¿por qué no nos haces un doble clic, Claudio? Hay mucha gente que te sigue a vos, porque sos un experto en estos temas internacionales, pero no están tanto del día a día de lo que está pasando en Italia. Hay que decir que Europa en general también sufre inflación y sufre, como bien decías vos, tembladerales políticos. Así es, inflación y crisis energética. O sea, la guerra en Ucrania, provocada por Rusia con su invasión, pega de lleno sobre Europa, está destartalando las economías, está generando arritmias muy, muy graves, y también en la provisión energética. Europa es muy dependiente de Rusia. Así es. O sea, está en una situación muy compleja, complejísima, con una inflación como pocas veces han tenido en la vida, y con una crisis energética cuando hay una guerra que ocasiona todo esto, nada menos que en Europa Central. En ese marco, que se suma a un tiempo en el cual los gobernantes se desgastan velozmente, llegan al poder y pierden popularidad y pierden el respeto de sus sociedades en tiempo récord. Había un gobernante que era prestigioso, respetado, que estaba haciendo muy bien las cosas. Mario Draghi, el primer ministro de Italia, una celebridad en la economía, fue la cabeza del Banco Central Europeo durante una década, piloteó crisis financieras dificilísimas y lo hizo con excelencia, como hace todas las cosas Mario Draghi. ¿Qué ha pasado entonces? Bueno, primero, Josep, vamos a recordar, vamos a explicar un poquito cómo empieza este tembladeral.
El gobierno de Italia había sido inicialmente conformado por un partido de derecha dura, la Liga, descendiente de la Lega Nord, que antes se llamó Liga Lombarda, que quería separar el norte, la Padania, como la llaman, del resto de Italia. Bueno, la Lega, desde hace ya varios años, liderada por Matteo Salvini, un extremista, se une con el Cinque Stelle. Las 5 estrellas, claro, el movimiento de las 5 Cinco Estrellas, sí, que había creado un actor, Beppe Grillo, casi como un acto de protesta, ¿no? Pero que ya estaba conducido por Luigi Di Maio, que es un dirigente bastante prolijo. La cuestión es que para ponerse de acuerdo buscan una prenda de entendimiento que ocupe el cargo de primer ministro. Es difícil cuando hay hombres fuertes en dos lados, que esos dos lados puedan hacer un gobierno de coalición. Buscan un tercero, agarran a uno que vale poco y nada porque era un ignoto abogado y profesor en la universidad que en la política no tenía ningún peso. Giuseppe Conte, lo ponen de primer ministro y empiezan a gobernar. Bueno, Matteo Salvini reinaba, se comía toda la escena permanentemente, el gobierno iba de crisis en crisis. Cuando pudieron en la primera curva, el movimiento 5 estrellas y Giuseppe Conte se lo sacan de encima a Matteo Salvini y la Liga, haciendo un acuerdo con el Partido Democrático, que es la centroizquierda, en ese momento liderado por Matteo Renzi, un ex primer ministro. Bueno, estaban más o menos mejor, seguía siendo primer ministro Giuseppe Conte. Giuseppe Conte empieza a pelearse con Di Maio se va, crea su propio partido, un partido de centro, y Giuseppe Conte se convierte en el jefe del movimiento 5 estrellas, ¿no? Entonces viene una movida de Matteo Renzi y lo hace sacar a Giuseppe Conte y a poner de primer ministro este técnico respetadísimo que es Mario Draghi. Iba muy bien Mario Draghi, iba muy bien, su prestigio seguía en alto, su popularidad seguía en alto, no se desgastaba como todos los demás gobernantes europeos y del resto del mundo, pero Giuseppe Conte, resentido, con sed de revancha y de recuperar el poder, embistió contra él, lo terminó haciendo renunciar. Le pidieron que se quedara, dio una segunda oportunidad. Y los tres partidos de la derecha, Forza Italia de Berlusconi, la Liga de Matteo Salvini y Fratelli d'Italia, el otro, ese ya es la derecha dura, bueno, sabotearon y perdieron al mejor primer ministro que podían tener Italia y Europa en este momento, en semejante situación. Hay que decir, Claudio, entonces que se vienen elecciones anticipadas en octubre en Italia, el sucesor, en el caso del Reino Unido, que también mencionaste, va a ser en septiembre. Te traigo la realidad local, el Mercosur, una cumbre donde no pudo tener su palabra Volodymyr Zelensky, pidió la palabra pero no hubo consenso. Ahí abro dos puntas. Primero, vos mencionaste la guerra, que es algo que está teniendo implicancias comerciales. ¿Cuánto pensás vos que se puede prolongar el conflicto bélico? Y dos, ¿qué está pasando en el Mercosur para no darle la palabra a un actor como Zelensky? Bueno, lo que está pasando en el Mercosur es que los dos países más grandes del Mercosur tienen presidentes que prefieren llevarse bien con Vladimir Putin. Estamos hablando ya de Bolsonaro. Y de Alberto Fernández. Los dos estuvieron visitando Moscú y rindiéndole homenajes a Vladimir Putin cuando ya estaban las tropas acumuladas rusas en las fronteras de Ucrania y era evidente que en una cuestión de horas, días, semanas como mucho, se iba a producir lo que se produjo, una criminal invasión. Bolsonaro y Alberto Fernández demostraron identificarse con Putin o por alguna razón que no está a la vista, sobre todo en el caso argentino, en el otro por admiración ideológica, por identidad autoritaria, en el caso de Bolsonaro, por el ultraconservadurismo. Bolsonaro es ultraconservador, Vladimir Putin es ultraconservador también y de matriz religiosa. En el caso de Alberto Fernández, por razones más ocultas que también explicarían por qué Cristina con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba tiene tanta dificultad para condenar represiones, encarcelamientos y censuras. Tal vez porque el Papa también tiene esas mismas
dificultades. Como fuere, estos dos son los presidentes fuertes y ellos le cerraron la puerta a Volodymyr Zelensky, que quiso hablar en esa cumbre. Y en el término de la reunión... Fue vergonzoso, desde mi punto de vista, vergonzoso que no le hayan dado la palabra. Agrego que en esta cumbre el Mercosur ha quedado como presidente Lacalle Pou, luego de la finalización este jueves del encuentro, y que Alberto Fernández, dado los movimientos y relaciones de Montevideo con Pekín, ha pedido analizar, que todo el bloque analice un eventual tratado de libre comercio con China, hablando de todas estas relaciones que vos bien mencionabas, Claudio, geopolíticas, que a veces trascienden en los medios o no. Ahora, el conflicto bélico Ucrania-Rusia, ¿vos ves que es de rápida resolución o va a ser una guerra larga, como sostienen algunos analistas? Es muy difícil saber qué están viendo y qué están pulseando en estos momentos los líderes mundiales. Ucrania con ciertas armas podría revertir el avance ruso, ¿no? Por lo menos el acercamiento a Odessa o el bloqueo a Kharkiv o Kharkov, estarían en condiciones de recuperar terreno, nunca la totalidad. Ucrania ya perdió una porción importante de su país y no la va a poder recuperar. Principalmente la parte este, el Valle de Donbass. Totalmente, ¿no? Y la península de Crimea, la cuestión es si salva el resto de su costa sobre el Mar Negro, sobre todo esa perla sobre el Mar Negro que es Odessa. Para eso necesita de ciertos armamentos, por ejemplo los HIMARS, que son unos misiles portátiles y que se trasladan, que son de origen norteamericano, con unos pocos que mandó Estados Unidos, ganó un par de batallas importantes y recuperó algún terreno. O sea, con una cantidad mayor de ese armamento podría recuperar mucho más. La pregunta es, ¿y por qué no se lo dan? Entonces me da la impresión de que también en la Casa Blanca están tirando líneas o habrá contactos secretos con el Kremlin para ver cómo se puede salir de esto lo más rápido posible, porque esto está dañando demasiado la economía. El problema de la inflación, la economía mundial incluso, está dragando el poder de Biden en los Estados Unidos, el de los gobernantes europeos. Todos necesitan que esto termine rápido y tal vez esa es una posibilidad de que en una cuestión de semanas, a lo sumo 1 o 2 meses más, esta guerra pueda llegar a su fin, pero nada es seguro en este terreno, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por tu análisis muy completo. Habrá que ver, porque mencionaste Estados Unidos, Casa Blanca, el presidente Alberto Fernández tiene pactada una reunión el próximo martes. Con pero Biden. Claro, con Biden no se va a hacer porque está con coronavirus. Exactamente, Biden, sí. Justamente Joe Biden ha sido notificado con coronavirus, con lo cual se puede reprogramar, pero veremos cómo hace ese delgado equilibrio, como bien decías vos, Claudio, con las potencias que manejan el mundo. Argentina, entre Estados Unidos y China. Está en una situación muy difícil. Quiere tener de amantes a 2 gigantes que se odian y se repelen, o a 3 gigantes. Sí, que juegan en otro nivel un juego de ajedrez geopolítico. No es fácil lo que pretende Alberto Fernández, ser la puerta de ingreso de Vladimir Putin a Latinoamérica y que en Washington lo reciban bien. No es fácil, por ahí se parece una cuadratura de círculo.